Lo segundo que hizo Bartimeo para poder cobrar la visión. Bartimeo se incomodó con la situación que estaba viviendo. La Biblia dice en el versículo 48, y oyendo que era Jesús Nazareno, diga, comenzó. ¿Qué hizo Bartimeo? Comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Escuche esto. Bartimeo se incomodó con la situación de vida y comenzó a dar voces. Escucha esto. Hay un punto en nuestras vidas donde tenemos que cansarnos de la situación que nos aqueja. Si tú no te incomodas por lo que te está rodeando hoy, entonces tú continuarás en más de lo mismo. Pero si tú te incomodas y comienzas como comenzó Bartimeo, entonces estás camino a recobrar tu visión. La Biblia dice que Bartimeo comenzó a dar voces y a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es posible que muchos estén en este nivel. Es posible que muchos se hayan incomodado y hayan dicho, bueno, ya esto me ha incomodado en gran manera, hoy arranco, y comienzan como Bartimeo. Pero te tengo noticias. Habrán gente opositora que tratarán de callarte, que tratarán de bloquearte el camino, que tratarán de entorpecer el camino que emprendiste. La Biblia dice que cuando él comenzó a implorar, a pedir, muchos le reprendían para que callases. Escucha esto. El problema de la gente emprendedora, mucho de ello es que cuando emprenden motivado, pero al segundo paso, al tercer paso, quinto o cuarto o sexto, se encuentran con una multitud de oposición, desisten. ¿Qué es lo que qué es lo que tenemos que aprender de Bartimeo? Cuando él emprendió, empezó a caminar, a pedir, a orar, ¿sabe qué sucedió? Hubo oposición. Muchos le reprendían para que callase. Es decir, deja de desistir en eso. No seas iluso, no seas ilusa. Tú no puedes echar para adelante. Tú no puedes emprender tu propia empresa. Tú no puedes caminar. Tú no tienes los recursos. ¿Sabes qué? Esas son las voces de muchas personas. Y muchas personas se han casado. Muchos emprendedores se han casado con las voces de esas personas. ¿Sabe por qué? Porque se rindieron en el primer intento. Pero aprendamos de Bartimeo que cuando oyó la reprensión de la mucha gente, dice la Biblia, pero él mucho más clamaba intensamente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En la segundo arranque tuvo mayor fuerza para conquistar lo que quería conquistar. ¿Me están oyendo? Levanta tus manos, diga conmigo, hoy renuncio a la inconstancia. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? La inconstancia. La inconstancia. ¿Cuántas carreras hoy quedaron a mitad de camino? ¿Por qué? Porque alguien emprendió una carrera y la dejó a media. La dejó por la cuarta parte. Presentaron y todo, pero la dejaron allí. Entonces, ese mismo espíritu de inconstancia, aunque tú estás en Cristo, sigue persiguiéndote,
sigue haciéndote la vida de cuadrito, de manera sutil, inconsciente. Cosas que emprende, te emociona, ahora sí, y cuando viene la oposición, ¡pum!, te desborona, te caes al piso. ¿Sabes qué? Aprende de Bartimeo. Si quieres recobrar la vista, si quieres conquistar tu sueño, tienes que ser constante en la vida. En la constancia está el éxito, en la constancia están las respuestas de Dios. Cristo habló de una mujer viuda que era constante, iba todos los días a donde el tribunal para que el juez le hiciera justicia, y aunque el juez era injusto, no temía a Dios ni a ningún hombre, la viuda iba todos los días. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Llegó el punto donde el juez dijo: mira, aunque no temo a Dios y no le tengo miedo a ningún hombre, te voy a hacer justicia porque es que tu constancia me ha colmado la cabeza. ¿Qué quiso decir Cristo? Que eso es lo que Él quiere en cada uno de nosotros. La constancia en la oración, la constancia en la guerra espiritual, la constancia en los ayunos, la constancia. Tú no puedes caminar con Dios si no eres constante. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Levanta tus manos. Diga: perseveraré hasta el fin. ¿Me están oyendo? La salvación requiere constancia. Hay mucha gente que no se va a salvar. Pregunten por qué. Por su inconstancia. Ay, ya no voy a ir más para la iglesia. Ay, ya no voy a leer más la Biblia. Yo no voy a orar más. Me gusta Bartimeo. Pero él intercedía más fuerte que como había comenzado. ¿Me están oyendo? Escucha esto. La situación que nos rodea nunca cambiarán con la queja. Nunca cambiarás una situación que te rodea quejándote. Pregúntenme, ¿cómo puedo cambiarla? Clamando más, orando más. No amarran la palabra, ¿verdad? Lo que les gusta es quejarnos. Si así como nos quejamos pudiéramos orar, la historia de esta nación fuera otra. Levanta tus manos. Diga: dejo a un lado la queja y me vuelvo a la oración. ¿Cómo Bartimeo cambió su situación de vida? ¿Quejándose? No. ¿Cómo lo hizo? Clamando. Comenzó por un poco de tiempo, quizás 5 minutos, 10 minutos. Hubo oposición, dejó de clamar, pero la Biblia gramaticalmente aparece el pero, y el pero gramaticalmente anula lo que había sucedido antes. Es decir, que él, cuando se encontró con esa multitud que le gritaba: no clames más, estás perdiendo tu tiempo. Es posible que muchos familiares te digan: tú estás perdiendo tu tiempo en la iglesia, tú estás perdiendo tu tiempo al orar por fulano de tal. Pues déjame decirte, estás en el camino correcto. Estás en el camino correcto. Estás haciendo lo que tienes que hacer. Eso es lo que Dios quiere, que ellos puedan levantarse, porque son el indicador de que estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Clamar más, orar más, buscar a Dios más. Y esto cambiará la historia. Tus hijos cambiarán. Tu esposo cambiará. Tu esposa cambiará.
Gloria a Dios. Sí, porque hay algunas esposas que son como una gotera continua. Y otras que son Godzilla. Son unos corderos y cuando tú lo medio tocas, ¡pum!, se transforman en Godzilla. Clama más y cambiarás esa Godzilla en un cordero de Dios. Clama más, ora más, y tú verás la gloria de Dios en tu casa, verás la gloria de Dios con tu esposo, verás, ay Dios mío, hay esposas que están clamando para que Dios transforme a su esposo, para que Dios lo ilumine o lo elimine. Levanta tus manos, diga: Señor, revélame esta palabra. Porque hay gente que se cansa de la situación que están viviendo, pero quejándose, murmurando, hablando mal del país. Señores, si este país cambiara hablando mal de él, no estuviéramos como estamos. Más bien, esto empeora las cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Que cuando nos cansamos de una situación, tenemos que orar más. Levanta tus manos. Diga: Señor, seré constante. Me voy a incomodar con ese nivel de oración que tengo. Vuelvo a la intimidad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes qué hizo Bartimeo? Lo tercero que hizo, y voy a dejarlo aquí porque ahora es que falta. ¿Sabe qué hizo Bartimeo? Lo tercero que hizo fue discernir las oportunidades de oro. El versículo 48 dice: oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué clamaba mucho más? Porque el que estaba pasando al frente de él no era uno más. El que estaba pasando frente de él no era sino Jesús. ¿Y sabe qué significa Jesús? El Salvador. Pasaba al frente de él la oportunidad de oro. Y por eso cuando él oyó que era Jesús, que era su Salvador, que era su oportunidad, pues él capitalizó esa oportunidad, porque dijo: Cristo no va a pasar, Jesús no va a pasar otra vez por aquí. En mi tiempo, en mi turno, pudo discernir que era su tiempo, que era su momento. Y cuando percibió que era Jesús, que pasaba al frente de él, empezó a gritar y a gritar. Pues señores, cuando te llega tu tiempo de oportunidad, tú tienes que capitalizarla al máximo, porque una sola vez en la vida se te va a presentar.